Hola, buenos días a todos. Soy Gianpaolo Avis, R4 de la Universidad degli Studi di Cagliari, todavía rotante en Cádiz, y hoy es el 27 de marzo de 2025 y tenemos 12 grados con un día soleado. Hoy vamos a hablar de la reconstrucción de los defectos del pabellón auricular. Para empezar, hablando de los objetivos de la reconstrucción, como siempre, la cirugía dermatológica, el primer objetivo es la curación, el quitar el tumor en todo. Y luego es preservar la función del sitio anatómico de que estamos hablando. Ahora, por lo que concierne a la oreja, su primera función es la audición. Aquí a la izquierda vemos dos ejemplos de la reparación, por ejemplo, aquí de un defecto de la concha, más grande aquí, un poquito más pequeño por aquí, que queda con una también pequeña reducción del CAI, del canal cartilaginoso. Y eso puede comportar también con reducciones pequeñas una afectación dramática de la audición. Por eso tenemos que evitarlo, intentar evitarlo, claro, cuando se puede. Siguiendo siempre con preservar y conservar una función, otra función que, bueno, parece como más estética, pero la verdad que conservar o reproducir el surco postauricular, así como mantener el contorno libre del hélix, es muy importante, por ejemplo, en los pacientes que tienen gafas, que seguramente no son un 1% de la población, son mucho más. Y, por fin, preservar la estética, intentar reproducir los detalles topográficos tridimensionales complejos de la oreja. A seguir, claramente la oreja tiene características únicas, es un sitio muy particular del cuerpo, se compone por cartílago, que es un cartílago elástico, flexible, diferente del cartílago de la nariz y del tórax, y tiene un grosor variable, y eh, la que reviste el cartílago claramente la piel, que en la parte lateral está densamente adherida al pericondrio y casi no se puede mover y no tiene tejido subcutáneo. En la parte medial, eh, al contrario, tiene una adherencia suelta, contiene grasa subcutánea y una mayor movilidad. Y eso es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se plantea una reconstrucción. Siguiendo, hablando de la complejidad reconstructiva, tenemos que intentar, como he dicho antes, reproducir detalles topográficos complejos y también cuando tenemos defectos de la oreja, como patología tumoral, por ejemplo, eh, muchas veces no se quedan, por ejemplo, solo en el hélix o solo en el antérix. Tenemos defectos que involucran más partes, más unidades anatómicas de la oreja. Y también los defectos involucran no solo piel, también cartílago. Siguiendo dos palabritas más sobre la arquitectura auricular, simplemente muy importante tener en cuenta también que la oreja es una proyección que protrude de 2,5 centímetros del cráneo y tiene un ángulo de protrusión entre 25 y 30 grados y otro ángulo del eje principal inclinado posteriormente de 15 a 20 grados. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se plantea una reconstrucción, por ejemplo, importante de la oreja. En cuanto a suministro arterial, tenemos dos arterias, la temporal superficial y la postauricular, que son las dos ramas de la carótida interna. La primera irriga la superficie lateral y la segunda la superficie medial. Y se encuentran, gracias a las ramas perforantes del círculo postauricular, en dos redes arteriales, que son la de la fosa triangular escafa y la de la red de Conchal. Siguiendo, por lo que concierne la inervación, tenemos dos nervios espinales y dos craneales. El nervio auricular mayor se ocupa de la mitad sensitiva, todos son sensitivos de la mitad inferior del aspecto lateral, el occipital menor del aspecto superior medial, detrás, el aurículo temporal de la superficie supralateral y el nervio de Arno, rama del vago, de la concha, de la inervación de la concha. En cuanto a clasificación anatómica, la que me gustó más para hablar de la división de la cirugía fue la que divide la oreja en tercios, el superior, el medio e el inferior. También con una pequeña particularidad que concierne la concha y la raíz del hélix. Empezando con el manejo de defectos pequeños, especialmente si se trata de defectos del borde helical o de la pared medial de la oreja, se pueden cerrar con cierre primario, que a veces requiere excisión pequeña del cartílago para que no quede deformidad de la oreja,
Y el aspecto principal es que hay que hay que mantener una relación longitud-anchura del corte de 5 a 1. Aquí dos ejemplos que quedan súper bien. Esa es una cirugía que hicimos ayer con Cristina en el quirófano, una cirugía de un sospechoso queratocantoma, respetando esa relación y también aprovechando de la piel medial de la oreja que nos permite una mayor movilidad. Siguiendo con los defectos de la concha y raíz del hélix, los defectos de la concha nos permiten la curación por segunda intención, que queda muy bien sin retracción normalmente. Y también se puede utilizar para defectos que no sean solo de la concha. Aquí vemos, por ejemplo, un defecto que se involucra en el antélix y casi al borde con el hélix. Pero hay que tener cuidado porque a veces hay un mayor riesgo de contracción. Si la curación por segunda intención no nos da, se pueden también utilizar injertos cutáneos para defectos subtotales y grandes, y más grandes. También es un colgajo que vamos a ver luego, pero lo citamos ahora. Para defectos de la concha se puede utilizar el colgajo en puerta giratoria o de avance en isla postauricular. Simplemente se aprovecha de la piel, de la piel postauricular, se tuneliza, se va a hacer un corte, se tuneliza y se va a poner en el defecto que queremos solucionar. Siguiendo, siempre con defectos de la raíz, del hélix y también de la concha. Eso es un ejemplo de un avance de isla de V a Y, donde como cada colgajo a isla que hacemos en cada parte del cuerpo se despega la parte superior, el tercio superior, el tercio inferior, se favorece un avance aquí para la reconstrucción de la raíz del hélix o también de parte de la concha, como en ese ejemplo. Otro colgajo de que vamos a hablar luego, el colgajo de avance helical. Aquí se utiliza para reconstruir un defecto de la raíz helical. Se avanza con un colgajo de tipo condrocutáneo hasta reproducir la raíz helical. Ahora, por lo que concierne a los defectos del tercio superior, como he dicho antes, puede parecer una función estética, la verdad que tiene su importancia funcional para pacientes que llevan gafas. Y las opciones son múltiples. Cierre primario para defectos pequeños, reparación en cuña, una reparación muy, muy importante que utilizamos mucho. Luego, colgajos de avance, por ejemplo, el helical que hemos visto antes, injertos y colgajos tubulares de que hoy no vamos a hablar. Para defectos mayores, puede ser que haga falta hacer una cirugía mayor con, por ejemplo, un colgajo de fascia temporoparietal. Aquí, reparaciones en cuñas. Las indicaciones son para defectos de espesor total del borde helical, menores de 1,5 centímetros. Aquí vemos un ejemplo de reparación de la raíz con una cuña. El diseño tenemos que hacer un triángulo con ángulo de 30 grados o menos que vaya hacia el centro del oído. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. También aquí tenemos una particolaridad. Solemos poner dos puntos, que sea con picril, que sea con seda, para hacer hemostasia, Y luego la parte más importante de este colgajo es la sutura clave en colchonero, que nos ayuda a realinear los bordes libres del borde helical con bordes evertidos. Aquí un engrandimiento de los puntos. La reparación en cuña tiene variaciones. Podemos hacer, por ejemplo, para que no quede deformidad de la oreja, podemos hacer, por ejemplo, un corte con chal o antelical, por ejemplo, aquí, y también un colga con estrella. Y siempre vamos a ver que el punto fundamental, el punto clave es el punto colchonero. También una variación en la cuña del lóbulo, donde simplemente no hay cartílago, por eso es también más fácil, todavía más fácil que hacer. El colgajo de avance helical es un colgajo condrocutáneo que se basa bueno, puede ser también solo cutáneo, pero normalmente se suele hacer condrocutáneo, y se basa sobre la movilidad, la mayor movilidad del lóbulo y de la piel y el cartílago del lóbulo. Se incide desde el defecto, por ejemplo, eso es el defecto de esa imagen, desde el defecto hacia el lóbulo, hasta el lóbulo,
suturando se avance ese tipo de colgajo y si hace falta se puede hacer un doble avance avanzando también la parte helical de la raíz del helix. Ejemplo práctico, se quitó el tumor. Una modificación que se puede hacer, que a veces a veces pasa, es recortar parte del cartílago escafoideo para que no quede una demasiada deformidad de la. Siguiendo, hablamos de un caso que hicimos aquí hace un par de semanas con la doctora Laura, un MOS entre la raíz helical y la piel preauricular. Quitamos al primer paso el defecto y que salió todavía afectado en el margen lateral y profundo. Planteamos el segundo pase y al segundo pase salió totalmente limpio. Programamos un colgajo de transposición en un lobulado y también decidimos de quitar parte del antélix para hacer un pequeño injerto condral a reproducir la forma del borde librerical. Una vez puesto y asegurado con una sutura en Vicryl, seguimos despegando y poniendo el lobulado y esa al final era la parte final del día, intentando reproducir la raíz del helix. Esa fue la primera cura y esa la paciente de hace un par de días con yo diría un buen resultado porque ahí hemos conseguido una buena reproducción del borde librerical y del surco del surco. Y otro caso que me gustó mucho, yo no estuve cuando el doctor Millán hizo ese caso, me dio curiosidad porque lo escuché en el GDOC, donde hablaban del colgajo de David, de ese colgajo que te permite de reproducir el tercio superior de la oreja. Ese colgajo es un colgajo condrocutáneo de concha auricular basal que tiene pedículo en la raíz del enas. Se quita parte de la concha y se va a rotar hasta la parte superior. La concha va a curar por segunda intención y permite dar un soporte estructural cartilaginoso y una cobertura cutánea anterior. Lo que falta es la cobertura cutánea posterior, donde tuvimos que poner un injerto cutáneo. Por lo que concierne a los defectos del tercio medio, tenemos diferentes opciones. Si son menores de 1,5 centímetros, se puede hacer una reparación en cuña. Eso otro ejemplo que hicimos en el Hospital San Carlos, con una reparación siempre aquí, el punto colchonero. Si son más grandes, de 1,5 hasta 2 centímetros, se puede hacer también un avance helical con titanio. Y si son más grandes, un colgajo postauricular de avance en isla o de puerta giratoria. Todavía más grandes, tenemos que plantear injertos de espesor parcial o total. Aquí vemos el ejemplo del avance, de la puerta giratoria, colgajo en puerta giratoria. La indicación para la reconstrucción de defectos de la concha, de espesor total, parcial o total no helicales. Y la parte muy importante es esta. El pedículo subcutáneo se queda en el centro del surco postauricular. Y esa parte se comporta como el tercio superior y el tercio inferior de un colgajo inista. Tenemos que tunelizar la oreja en el surco y de manera que nos permita de hacer pasar el colgajo hacia el borde lateral de la oreja y cubrir con una sutura. Eso es el ejemplo de cómo que queda espectacular ese tipo de colgajo. Y la ventaja es que nos permite una reparación en una sola etapa con fácil cierre de citosina. Por lo que concierne los defectos del tercio inferior, y con eso vamos a terminar, son defectos de menor dificultad porque la piel de esa parte es una piel mucho más móvil y la excisión en cuña nos permite de quitar hasta el 50 y más del lóbulo sin que quede demasiada deformidad. Y un tipo de injerto muy curioso es lo que concierne a la reconstrucción del lóbulo. Aquí vemos un defecto traumático del lóbulo que necesitaba una reconstrucción total
Lo que se hace es hacer un injerto de, del cartílago condral de la oreja opuesta, ponerlo en un bolsillo subcutáneo, así que se quede durante 5 o 6 semanas de tiempo, y luego la segunda etapa es la elevación de cartílago con la piel subyacente, y nos falta solo poner un injerto cutáneo en la parte medial. Y eso es una muy buena reconstrucción del lóbulo. Y con eso ya termino. Gracias.